Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para algunos buenas noches, buenos días. Agradezco la puesta en el aire por Jimena, a todo el equipo Mantra y a ustedes que están ahí acompañándonos en este espacio de la Tierra como escuela. Hoy, el arte de la ayuda. ¿Qué es la ayuda? ¿Pensaron alguna vez que existen órdenes en la ayuda? El mismo año que fallece Rudolf Steiner, el año 1925, en Dornach, en Suiza, nace Bert Hellinger, en Alemania, misionero en una orden católica en Sudáfrica. Él se formó en psicoanálisis y en diversas terapias, hasta que cuando llega al análisis transaccional, eso lo conduce a la terapia sistémica, donde Bert Hellinger descubre que existen leyes y órdenes de compensación a los que él llamó y denominó órdenes del amor. Hoy él es muy conocido por las constelaciones familiares. Bert Hellinger fallece en el año 2019 y él hace mucho hincapié en los órdenes de la ayuda. En constelaciones familiares tenemos en cuenta 5 aspectos de la ayuda. Y hoy me parecía interesante poder compartir con todos ustedes desde una visión desde las constelaciones familiares y luego ahondar profundamente desde la antroposofía, desde la ciencia espiritual de Rudolf Steiner, de este arquetipo de la sabiduría de la humanidad, la antroposofía. Y para darle inicio a este orden de la ayuda, el primer aspecto es que uno solo puede dar lo que tiene y solo espera lo que necesita. Ese es el orden. Cuando pretendemos dar lo que no tenemos y el otro quiere recibir lo que no necesita, comienza un desorden en la ayuda. Y se necesita mucha conciencia para renunciar a ayudar ante determinadas expectativas. Si percibimos los límites como sagrados, la ayuda es un arte. Y es una preparación, hay que asumir reproches o ataques al renunciar a ayudar. Muchas veces los padres ayudan a sus hijos y no se dan cuenta que es algo egoísta por sentir que cumplen con su deber como padres y no tienen en cuenta la necesidad esencial del niño. A veces acceden a caprichos y comienza ahí un juego de niños, donde lo que se necesita es un adulto, la madurez de un adulto, indispensable para poder acompañar y ayudar a un niño. Otro de los órdenes que descubre Bert Hellinger es tener en cuenta que conocer que la ayuda está al servicio de algo más grande. A veces no se puede soportar, esto es muy común, no se puede soportar el dolor de otro ser humano. Y no se puede soportar el destino del otro. Y se quiere modificar. Y ahí el que padece esa problemática pierde, digamos, el aprendizaje. Y en lugar de tomar fuerza, se debilita. En las constelaciones familiares es esencial que el que facilita, ese ayudador, por decirlo así, no se crea que él mismo es el que soluciona los problemas.
porque ahí aparecería la personalidad. Yo soy el que sano, yo soy el que ayudo. Y ahí comienza un gran desorden, porque el orden es que uno está en sintonía con algo más grande, con algo superior. Y nosotros desde la antroposofía hablamos del mundo angélico. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Quiénes conocen lo que necesitamos para nuestra evolución? A veces sucede entre padres e hijos que los niños ya se hicieron grandes, han crecido, y comienza un gran desorden en la ayuda, porque a esos niños que ya han crecido y que son adultos, no se los reconoce como adultos y no se los acompaña como adultos. Y en el camino de la antroposofía se estudia, se trabaja la ayuda espiritual que recibe cada ser humano, que si no la reconoce, no puede actuar en la tierra. Existen diferentes jerarquías espirituales y los ángeles necesitan que el ser humano abra esa puerta, tenga las llaves para tener una comunicación y que puedan actuar. Pregunta: ¿dudo que exista una presencia angélica que conoce los caminos adecuados para nuestra evolución? ¿Puedo entregarme al ángel guardián? Y acá aparece Pitágoras de Samos, filósofo y matemático griego, que nos dice: ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no la consideres obligado a llevársela. ¡Qué profundidad! Acompañar sin considerarse obligado a llevar esa carga que no es la de uno. Y aquí aparecen otros de los desórdenes que muchos conocen, y que es cuando el terapeuta, cualquiera sea, se coloca en el rol de los padres como ayudador, ayudante. Y eso se vivencia muy claro en las constelaciones familiares. Cuando vino Bert Hellinger, en un escenario, esto tuve la posibilidad en el 2015 cuando él vino a la Argentina, y en un escenario se vio lo difícil que se le hacía al consultante desprenderse del terapeuta. El que ayuda queda como apegado a las expectativas del consultante. No lo suelta, toma el lugar de los padres, le quita fuerza. Y el consultante queda en el rol de un niño. ¿Han vivenciado la fuerza que se necesita para desprenderse y continuar el camino de madurez? La autoeducación. El cuarto orden de la ayuda a tener en cuenta es que las personas son parte de una familia y es necesario percibir quién necesita la ayuda y a quién se está excluyendo dentro de ese sistema familiar. Si el consultante busca la ayuda de forma adulta, se va a sentir libre, va a sentir fuerza y no va a buscar tener la razón, sino que justamente aprende. Otro de los órdenes, el último, el quinto orden de la ayuda, del cual nosotros estudiamos y concientizamos y aprendemos y vivenciamos en constelaciones familiares, es que la ayuda está al servicio de la reconciliación. El facilitador no se pone a favor o en contra
de ese conflicto entre buenos y malos, como bandos. No se pone a favor de un miembro y en contra del otro. Pero cuando hay quejas, lo esencial es abrir el corazón, estar al servicio, no juzgar. Quien ayuda, no juzga. Vamos a ir a una pausa para luego continuar con estos temas junto con Tatiana Schneider. Continuamos aquí, esta tierra como escuela, y muy contenta aquí acompañada por Tatiana Schneider. Ya la conocieron la semana anterior. Ella tiene una amplia experiencia en la pedagogía Waldorf y es interesante que ella hoy nos pueda transmitir dos cuestiones acá importantes. Primero, ¿cuál sería dentro de esta ayuda? ¿Cuál es la preparación que necesita un docente para ayudar a los niños? Y si Rudolf Steiner, el creador de la antroposofía, de esta ciencia espiritual, de esta sabiduría de la humanidad, si él dejó un camino para el desarrollo de la pedagogía Waldorf. Voy a empezar con la segunda parte. Bien, bien. Porque sí. creo que vale para lo que expresaste antes. Bien. Rudolf Steiner todavía en septiembre del mismo año que inauguró la escuela, escribe una carta a los maestros. En esa carta él dice claramente, por un tiempo no nos vamos a ver, porque él daba conferencias, estaba ocupado y no siempre podía estar en la escuela y participar de las reuniones de maestros. También de Suiza a Alemania es un viaje para comentarlo. Entonces él comienza diciendo que debe escribir porque hay un modo en el cual ellos se pueden mantener en relación. Imagínense que no teníamos nada de esta técnica, pero teníamos una técnica espiritual. Entonces comienza diciendo, espero que nos quede claro a todos la inmensa importancia que tiene la escuela Waldorf. Ese es el primer punto. Que tengan en su alma esa inmensa importancia. La segunda se presenta la antroposofía. Es un movimiento cultural, es una cuestión social. Esa es la base. Tengámosla en cuenta. Y recién después habla de la responsabilidad. Y la responsabilidad, eso es llamativo, es frente a los dioses. No es una responsabilidad frente a mis colegas, no es una responsabilidad frente a los padres, ni a los niños que voy a tener en el aula, sino una responsabilidad frente a aquellos que conducen la evolución terrestre. Y da una explicación para esa responsabilidad. Es una carta de una carilla, pero para mí es muy importante, porque dice, no estamos aquí por nosotros mismos. Estamos aquí para realizar proyectos,
para realizar proyectos divinos para el mundo. O sea, ese debería ser nuestro trasfondo. Está hablando a educadores, está escribiendo a educadores. Eso hay que tenerlo también en cuenta, pero es válido para otras profesiones también. ¿Qué somos nosotros de la divinidad? Sus herramientas. Al ser sus herramientas, hay algo que desciende en forma directa a nosotros, como si fuera una corriente eléctrica. ¿Para qué? Para conformarnos en la realidad del mundo. Mientras esté divino o algo en la divinidad, todavía no está en el mundo. Pero si se necesita una herramienta para transmitirlo al mundo, entonces se mueve algo desde arriba a abajo a la realidad. Tal vez lo interesante es que él dice como una corriente, porque también en otra oportunidad él explica que el pensar en algo, ese pensamiento que nosotros podemos enviar a alguien, tiene el efecto de una corriente eléctrica en el sentido de que yo estoy pensando y al otro se le enciende la lamparita. Disculpen la expresión. Pero la idea es así, es como si esa corriente llegara a una lámpara y la enciende. Así que es muy serio, digamos, lo que dice. Y después dice, no dejar de percibir la gravedad y la distinción de la misión de ser maestro. Maestro de aula, maestro de música, lo que ustedes deseen. Pero hay algo ahí que es una seriedad, una distinción y todavía es una misión. Porque sabemos también que en su primera conferencia a maestros todavía dentro del curso, él dice que crear esa escuela es un hecho de grandeza cósmica. O sea, nos da el apoyo, el impulso de pensar por encima de nosotros mismos, de que estamos unidos a algo más grande y que esa unión que lo vale o lo amerita, la tengamos siempre presente. Y al tenerla presente y pensar en ella, en esos 3 puntos, en la inmensa importancia, en la antroposofía que va a mostrar una cuestión cultural y una cuestión social, y la responsabilidad frente a los dioses, cuando ustedes lo piensen, yo también lo pienso. Y nos encontramos en el mundo espiritual. O sea, no dejaré de estar con ustedes. Les da una confianza inmensa en esa carta. Simplemente le está hablando
al alma. Le está hablando al sentir, que debes colocarte en una posición así propia, que lo tengas en cuenta, que sepas que es muy importante lo que se hace, que sepas que la antroposofía es el trasfondo, que es ese movimiento social que es una cuestión social válida hasta hoy día, y que tienes una responsabilidad frente a seres espirituales. Él usa la palabra dioses, porque las jerarquías son coros angelicales y no especifica qué, pero sabemos que es esa creación. Y viendo eso, uno dice, pero lo habló en el año 1919, lo escribió en el 19, recién habían terminado hacía poco el curso. ¿Qué herramienta les dio a cada uno también que venga del mundo espiritual? Y en base a eso, uno puede decir, ahora podríamos recién hablar de ayuda. Primero la debemos recibir nosotros. Darnos cuenta de que tenemos una fuerza, de que esa fuerza es posible de dar. Pero también tenemos la otra parte, que es que somos individuos y además encima bien individualistas. Y en ese sentido nos falta algo, el amor desinteresado. Podemos hablar de muchos tipos de amor y es muy difícil pensar qué es un amor desinteresado. Hoy recibí una pregunta de una educadora a través de otra educadora que tiene una hija de 13 años y la hija quiere ganar dinero. Así nomás. La educadora lo considera es una iniciativa, porque los educadores tienen que tener valentía, iniciativa y fielmente solidaridad. Con eso solo ya tenemos un poco lo que planteaste. Nada más que Hellinger lo distribuyó bien y explicó bien los pasos, porque si decimos qué es valentía, qué es iniciativa, la niña tiene iniciativa, quiere ganar dinero. Pero ¿qué ocurre con el dinero? Cuando uno tiene 13, 15 años y vemos la juventud hoy en día, no solamente un nuevo celular, no solamente los juegos, sino todavía todas las tentaciones. Para no decir solamente la droga, porque hay otras tentaciones también. Entonces es una pregunta bien real, que ahora Steiner dice, yo estaré con ustedes si ustedes piensan. No son obligaciones, pero es tu fundamento. Tu fundamento es que la escuela tiene importancia y es inmensa, porque vas a tratar con niños y con padres, y luego el entorno social. Que la antroposofía era desconocida en aquel entonces, ya lo hablamos la última vez, que es un movimiento cultural, pero que es un movimiento cultural que tiene como trasfondo una cuestión social. En aquel entonces era la primera escuela en donde
niñas y varones iban a la misma aula. Si no, en Alemania, escuela para varones, el liceo para las niñas. Si eran de tradición religiosa, serían sacerdotes o monjas. Si uno piensa que también había una escuela estatal, uno se pregunta de qué campos venía la escuela estatal en aquel entonces. ¿Por qué los padres o las madres que trabajaban en esa fábrica le dicen a las personas que conducen: nosotros ya tenemos edad, pero necesitamos una escuela para nuestros hijos? Y el señor Moll le hace esa pregunta a Rudolf Steiner: ¿podemos hacer una escuela? Y es interesante. Rudolf Steiner le dice: ¿cuánto tiene? O sea que es como la iniciativa de la niña que quiere ganar dinero. Porque él sabía también que se necesita una donación. Entonces lo agradece. Dice: podemos comenzar, pero toda la escuela de un tren, del primero al último grado, no ascendiendo aula por aula, sino toda. Hasta tenía la educadora para el nivel inicial, pero el restaurante que alquilaron en aquel momento no tenía lugar para un aula más. Y tuvieron que construirla. Que construyeron un galpón posteriormente. Pero ese galpón era muy interesante porque tenía algo. Tenía el hecho de que pusieron el empeño para que hubiese un comienzo de nivel inicial. Y ahora tomemos realmente el ayuda. Si yo no recibo ayuda del mundo espiritual, no la puedo transmitir. Quiere decir que si yo tomo un rol, cualquiera de los que nombraste, no estoy haciendo mi tarea. Porque soy solamente el intermediario. Entre el arriba y el abajo. Si yo siento que es una misión, ahora que haya una armonía familiar, no puedo tomar un rol. Puedo comprenderlos. Puedo ser un facilitador, porque conozco la manera de tratar el tema. Pero con seguridad cometeré un error si me pongo en un punto en donde puedan todos los que nos reunimos aferrarse al que es facilitador, porque es más fácil. O sea, debe haber una inquietud, debe haber una apertura, debe tener preguntas, tanto el que facilita como todos los que están en la constelación. Y la pregunta es: ¿dónde se duda? ¿Dónde no hay una seguridad?
¿Cómo logro una comprensión? Y el teatro griego, siempre nos enseñó lo que pasaba en la escena, todos los espectadores lo podrían presentir, ver, saber. Y ahora tenés algo más, tenés que entender a cada uno. Y eso, yo diría, podría usar la palabra que yo uso tanto, hay un feeling, pero también debería decir una intuición. Pero si digo intuición de acuerdo a cómo Rudolf Steiner lo describe, no es lo mismo que yo tenga una idea de lo que podría ser. Nosotros decimos intuición, estoy intuyendo algo. No, me estoy dando cuenta de algo. Pero intuir verdaderamente es que alguien del mundo espiritual, a través de una inspiración, me ha dicho algo. Esa es la verdadera intuición. Puedo contar un ejemplo sencillo. Un profesor está conmigo porque estamos preparando una clase de acuerdo a la traducción. Me dice, disculpa, tengo que hablar por teléfono. Tengo que saber qué le pasa a mi mujer. Yo, sorprendida, dice, algo pasó. Y él llama por teléfono. Y la señora le dice, todavía estoy muy sacudida. Yo iba a bajar de la vereda a la calle y escuché, no bajes. Y no bajé. ¿Me conoces que cuando hay algo, no lo hice? Pero la persona que estaba al lado mío bajó y un auto lo atropelló y lo mató. Ella estaba sacudida. Su esposo, ella estaba en Alemania, su esposo que estaba en Suiza, presiente que hay algo que pasó. No sabe qué, pero mi mujer no está bien. O sea, nuestro hilo humano, esa inquietud, de pronto está ahí. Y no es fácil, porque yo lo viví y él no tenía ningún, digamos, ningún pero de decirme a mí cómo era. Pero yo soy una persona extraña, por más que nos conocíamos. Puedo pensar una fantasía, pero eso era una realidad, porque terminó con la muerte de una persona. Y la persona que podría haber tenido ese accidente no bajó porque oyó interiormente, no bajes. Tenía permiso para cruzar el semáforo, hay que saber eso también. Sin embargo, fue un accidente, pero un accidente con consecuencias. Quiere decir que la intuición es muy diferente en cada una de las personas. Y necesitamos de esa inquietud, de esa apertura o de ese
poder percibir algo más para poder ayudar. Pero lo podemos ayudar con el pensamiento o con una oración sin hablar. Porque ¿qué derecho tenemos, a pesar de ser educadores o a pesar de ser terapeutas, de incursionar en una vida? Si incursiono, ya tengo un destino. ¿Será un destino futuro o es un destino que viene del pasado, de vidas anteriores? Constantemente como educador también tengo esa pregunta. Nos hemos visto esos niños y yo como maestro en el mundo espiritual, y yo les dije, yo voy antes y ustedes vienen después y yo les ayudo. Ese es el trasfondo. O sea, se hizo una promesa espiritual antes. O sea, como maestro, como educador, como papá y mamá también, no puedo intervenir en el destino de una persona con consejos si no comprendo la situación, si no tengo un interés profundo. Yo hice un comentario que ya sería tonto un poco decirlo, pero es imposible que un niño, porque para mí todavía es niño, de 18 años va a salir de la casa y su mamá tiene el paraguas y tiene un pañuelo al lado de la puerta. Y él ve el pañuelo y no lo agarra, sino que sale, ni tampoco agarra el paraguas. Y la madre le dice, el pañuelo, por lo menos una cosa, llévatela. Pero con seguridad yo no me lo hubiese llevado tampoco, aunque no me hubiese dicho nada. Si lo veo, ya no lo llevo. Porque puedo realmente decidir qué hago. Y ya empiezan a decidir mucho más temprano. Y esa es la tristeza, porque deciden también sobre lo que es una relación y todavía tienen niños y están yendo a la secundaria. Y uno se siente culpable porque no se dio cuenta. O sea, hay gran cantidad de situaciones en donde uno como educador o como ayuda dice, no puedo intervenir. Ya está. Y por otro lado, es la naturaleza, pero es porque también no se ha hablado como corresponde dentro del aula de una sexualidad sana. Porque lo primero es saber que va a venir una criatura. ¿Y estáis dispuestos a criar? ¿Tenéis la posibilidad? Pero todo eso tiene que estar hablado a una determinada edad antes. Como que no les toca todavía. Porque no es ahora un despertar sexual lo que tenemos que hacer, sino un despertar moral. Que es mucho más difícil, que se relaciona con la decencia.
O sea, ayudar cuándo y cómo. Todo nuestro currículum Waldorf debe estar de tal manera organizado, y lo está, de que sea posible evitar ciertas situaciones. Pero las escuelas Waldorf también tienen padres tempraneros. Tal vez más que en otra parte. Tatiana, ya que nombraste, para el que quizá está escuchando y es la primera vez, porque nos quedan 10 minutos de programa, porque bueno, acá hay un tiempo y también es interesante dar a conocer qué significa, por qué se le puso Waldorf y cómo fue el inicio de esa pedagogía Waldorf, Tatiana. ¿Por qué lleva ese nombre también? Tendríamos que decir, como se dice en Italia, educación steineriana, para nombrar verdaderamente a quien dio el impulso. Pero no, fue una iniciativa del señor Molt, que era gerente de una gran fábrica en Alemania de cigarrillos. Aunque tuviera el nombre Waldorf Astoria, porque había una cadena de hoteles que también está en Estados Unidos, todavía existe, que tenía ese nombre. Waldorf es un pueblito en Alemania. Es un pueblito en el bosque. Y probablemente el primero que hizo las hotelerías venía del pueblito Waldorf. Y luego tenía su apellido, Astor o Astoria. Pero ahora esa fábrica no le pertenecía al Waldorf Astoria, sino usaban ese nombre y le pertenecía a otro grupo de personas. El señor Molt era el gerente general. Y el señor Molt escuchó, porque la escuela en principio tenía un maestro, pero era una escuela de fábrica. Las madres, porque la mayoría eran señoras que trabajaban, recibían cultura. El doctor Hahn daba las clases dentro del horario de trabajo, 1 hora de historia, 1 hora de geografía. Todos los días había algo para aprender, porque la ignorancia de la gente trabajadora era muy grande. No iban a la escuela. Y ahora las madres, de todo corazón, dicen, nosotros ya no tenemos edad de aprender de la misma manera, pero nuestros hijos, no podemos tener una escuela para nuestros hijos. Y el señor Molt lo acepta. Ya tiene un maestro. Entonces va de Rudolf Steiner y le dice, ¿podemos hacer una escuela? ¿Podemos? ¿Cuánto hay? ¿Qué es el cuánto hay? ¿Cuánto dinero hay? Y el señor Molt dice, tengo una donación de tanto. Entonces Rudolf Steiner, podemos empezar. Va a alcanzar a gatas para empezar, pero podemos empezar. Y así se alquiló entonces un restaurante antiguo que tenía muchas aulas, digamos, muchas habitaciones, porque también era un lugar para descansar y eso. Y como dije antes, lo único que no tenía era un galpón más grande para un kinder.
o no había un aula para un kinder, porque se empezó la primera escuela Waldorf con todas las aulas completas. Increíble la cantidad de alumnos que tenía, no solo de los niños, de la gente que trabajaba ahí, sino del entorno, porque era la primera vez que iba a haber una escuela de varones y niñas juntos. Para cualquier persona, para cualquier religión, y sin una connotación religiosa, sino libre. Y los Que después docentes tenían también clases de eran, religión y que después Tatiana, también los tenían docentes, un ritual, eso es otra cosa. Pero en principio era una escuela popular, mm, pero no populista, mm, si puedo decir la diferencia. O sea, popular en el sentido de que era la gente del pueblo, la gente que trabaja, los que hablan el dialecto de la zona, aquellos que no están muy lejos y no pueden acceder a otra escuela. Pero Rudolf Steiner, mientras tanto, cuando se hicieron todo, digamos, no solamente el Congreso para los maestros y las enseñanzas, sino que tenían que ser maestros preparados, es, con habilitación, mm. con diploma, porque se debía presentar esa escuela como una escuela diferente, pero con personas que sabían lo que era educar, cómo se educaba hasta ese momento, y Tenían una sabían algo visión, más. Tatiana, tenían una visión anímica espiritual o una formación anímica espiritual también. ¿Libre? Todos, No. sí, completamente libre. Por ejemplo, había un maestro, que yo lo puedo decir porque es educación especial, que era católico, pero católico y militante. Quiere decir que él iba los domingos a misa, que realmente él tenía ese sentimiento de religiosidad muy profundo. Y ese maestro tenía el aula de todos los niños que tenían dificultades en las otras aulas. O sea, ¿qué tenía? Yo siempre digo, tenía un amor enorme que se lo daba su religiosidad. Yo no puedo decir si era apostólico y romano, pero su amor era de alguna manera inconmensurable. Para eso puedo dar un ejemplo, pero no sé si tenemos tiempo todavía. Tenemos pocos minutitos, pero dalo el ejemplo antes de terminar. Pero sí para que quede como cierre también, Tatiana, porque hoy se ve a la pedagogía Waldorf como una élite y nosotros estamos trabajando con un grupo para que, bueno, se deje de ver a esto como élite y para los que pueden, porque también las escuelas están pasando un momento difícil para autosostenerse, y creo que está todo como en germen de todo esto que Steiner ha dejado para esta formación de los docentes, todo esto que vos estás transmitiendo, que se necesita de mucha preparación, de vidas, para tener esa vocación de dar a ese niño lo que está necesitando. Entonces se necesita muchísima preparación también para poder estar frente a los niños y que esa presencia espiritual pueda convocar esa atención de esos niños para que despierten el interés por el aprender. Es que esos maestros eran especiales.
bajo el aspecto de que todos conocían la antroposofía, de que todos pertenecían a la Escuela Superior Libre. O sea, tenían una intención antroposófica dentro de ellos. O sea, tenían su formación espiritual diferente dentro de la teosofía y dentro de la antroposofía. Así como fue, porque les interesaba. Yo hasta puedo decir dentro del ocultismo, porque así se lo consideraba, que de lo que se hablaba ahí era solamente de lo oculto. No era de lo oculto, era de lo manifiesto, pero no sabíamos nada de eso. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo dar un ejemplo de un maestro? Un joven viene corriendo, escaleras arriba, porque la escuela está en lo alto, era un restaurante, está en lo alto, en Stuttgart, y un señor también va para la escuela. El joven se para delante del señor y le dice, estoy bien para ir para la escuela Waldorf. El otro señor le dice, sí, cómo no, un poco más y usted va a ver el portón. Y listo, no se dicen más nada. Pero lo que dice el joven es lo que nosotros usaríamos, Ave María Purísima. Él dice, Grüß Gott, que Dios te salude. Al Señor. No le dice buen día, ¿no? Le dice que Dios te salude. Entonces, inmediatamente esa persona sabe que viene de un lugar en donde se respetaba algo. Ahora, el tiempo corre, el joven es acompañado por Rudolf Steiner, golpean en el aula de este señor, se admira, Rudolf Steiner dice, le dejo acá al joven, usted quería siempre un ayudante, aquí tiene uno, va a hacer sus prácticas. Se va Rudolf Steiner y el maestro dice, niños, esta es la alegría más grande de mi vida. Un joven me saluda como en mi tierra. Me dice que Dios le acompañe. Y ahora viene Rudolf Steiner y dice, se va a quedar con ustedes. Imagínense ustedes qué alegría. Entonces también le da inmediatamente a ese joven un trabajo, porque tiene que hacer una práctica. Y le dice, acá hay un joven, por favor, con el joven traten lo posible de hacer la introducción al Evangelio de San Juan en griego. Ya terminé. Y el joven, porque en aquel entonces todos los maestros tenían latín y griego, dice, ¿cómo no? Y comienza. Y le dice todo el comienzo una vez, varias veces, y no pasa nada con el niño. Se pone tan enérgico el maestro que le agarra los brazos y le mueve los brazos rítmicamente con las palabras griegas. Yo tengo que terminar, entonces voy a terminar de la manera como terminó el maestro. Queridos, no solamente he tenido la alegría de tener un joven que me saludó, sino el mudo habla. Ay, mi amor. Porque el niño, después que le sacudió las manos, dijo todo el Evangelio de San Juan, esa primera parte que es muy rítmica, en griego.
Muchas gracias, Tatiana. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos el próximo lunes, 16 horas, en esta tierra como escuela. ¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. Más 54 911 56 52 16 88. www.vidaasahi@blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11 45 02 51 64 o al 11 45 02 86 02. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Doctora Fabiola Limardo, odontóloga antroposófica, especialista en ortodoncia. Turnos online desde la web www.drafabiola.limardo.com.ar. Contacto fabiolalimardo@yahoo.com.ar. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina más 54 911 31 74 84 80.